Muy bien, después de escuchar esta hermosísima alabanza, una esperanza. Señores, Maranata, Maranata, Cristo viene muy, pero que muy pronto. Así es que vamos ahora a invitarles a orar. Vamos a orar para que demos inicio a nuestro vespertino. Oremos. Padre eterno, gracias le damos. Gracias porque aquí estamos, un grupito de sus hijos, deseando aprender de su palabra y aprender de los libros inspirados que usted nos ha dejado. Le rogamos, oh Dios, que su presencia venga y nos acompañe, que su presencia venga y esté aquí en medio nuestro. Es su presencia, oh Dios. Dirija esta programación, el Espíritu Santo, toque la mente de nuestro invitado en esta tarde, que lo que él vaya a decir o a decirnos sea todo guiado por su Santo Espíritu y que sea de edificación para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, pues de inmediato vamos a darle paso o pasar los micrófonos a nuestro querido hermano, amigo, cuñado, bueno, es mi cuñado, nuestro querido Gilberto Olea, que desde la ciudad de Samaná nos trae este interesante tema que es el juicio a los vivos. Pero como sabemos, ustedes le vamos a dar la oportunidad de que puedan hacerle su preguntita luego más adelante a Gilberto. Gilberto nos traerá una pequeña cápsula, digamos, porque yo sé que él tiene mucho material, muchísimo material muy bueno que enseñarnos, pero como el tiempo no es tan, él nos trae unas cuantas cositas referente a ese tema tan importante como es el juicio a los vivos. Así que mi querido Gilberto, adelante, adelante Gilberto, abre tu Gracias, micrófono. hermano. Felicidad. ¿Cómo está? Un placer saludarle en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un placer compartir con mis amigos y hermanos de esta plataforma, amigos de Betania, para hablar del vasto mundo de la palabra de nuestro Dios, creador, sustentador, salvador, redentor y restaurador de la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde queremos compartir con ustedes un tema que tiene que ver con los eventos escatológicos y que está enlazado con los últimos eventos finales de la historia de este mundo. Vamos a hablar, lo hemos titulado El juicio de los vivientes en la última etapa de la iglesia, o el juicio de los vivos, como ustedes lo conocen ya, el juicio de los vivos. Yo le puedo titular La audiencia de los vivientes en la iglesia de la Odisea. Esos son títulos, subtítulos que usted quiera dar. Y nosotros tenemos una serie de citas, tenemos dos citas de plataforma de base para desarrollar el tema. Citas bíblicas y algunas de las profecías, del espíritu de la profecía de Ellen White, porque como dice la hermana Felicidad, el tiempo es corto, hay que resumir y hay que saber explicar también este tema, que los hermanos lo entiendan y que hagan preguntas también. Así, sé que a mí me gusta extenderme mucho, pero hay cosas que hay que limitar. Yo soy kilométrico largometraje hablando. Hablo una sola vez y mucho, una sola vez y mucho, ahí termino. Si me dejan de aquí a mañana todavía estamos hablando del tema. Sí, hermano, vamos a buscar primeramente en el libro de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 4, verso 17.
Esa es la cita base de lanzamiento de plataforma para desarrollar el tema. Podemos leerlo, ¿verdad, hermana Felicidad? ¿Qué dice? ¿Qué dice Primera de Pedro Claro que 4:17? si quieres, lo leo yo o tú lo lees. Bueno, y tú quieres, léalo para que sea mi ayudante Ok. ahí, lectura. Es tiempo, dice Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Exactamente, el hermano Rodolfo lo puso en pantalla. Primera de Pedro 4:17, que es la cita de base. Y los hermanos le voy a dar cita ahora mismo antes de desarrollar el tema. Hechos 10:42. Alguien de los hermanos que diga lo tengo. Hechos 10:42. Hechos 10:42. ¿Ya lo tienen? Vamos para allá. Hechos Hechos capítulo 10, 10:42. verso 40. Si alguien lo tiene, si no, por aquí va. Juan Bueno, 5, 21, 22 y 23. Juan 5, 21, 22 y 23. si alguien nos puede ayudar, alguien más que quiera leer. Juan capítulo 5, 21 al 23. 23. Juan 5. Son importantes estas citas bíblicas, señores, porque van a sentar la base de lo que Gilberto nos va a decir. Juan Exacto. 5, 22 y 23. 21 al Juan 5, 23. 21 al 23. Exactamente, hermano Rodri. Hechos 17:31. Hechos 17:31. 17:31. Ya. Bueno, yo tengo, si alguien se anima a leer Hechos, capítulo 10, verso 41 y 42, ¿fue que dijiste? No, 10:42. 10:42 y Hechos, capítulo 17, 25. Anímese, mi hermano. Si no, pues, Gilberto, vamos a leer 10:42. ¿Te parece? Exactamente. 10:42. Sí, 10:42. ¿Qué dice? Milagro tiene 10:42. Adelante, Mila, adelante, adelante. Adelante, Milagros. Hechos 10:42. Bien. Dice Hechos 10:42. Allá voy. Adelante, Mila, porque me gusta que Allá voy, todo. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Perfecto, hermano. Esas son las citas que tenemos de base para desarrollar el tema. Aparte de la que le hemos dado, también en Romanos 14:9 hay otra. Después lo vamos leyendo en orden. Romanos 14:9 y Miqueas 5:1. Estas son las citas bíblicas. Romanos 14:9 y Miqueas 5:1. Bien, muy bien, muy bien. Vamos adelante porque este es un estudio, señores. Romano, ¿qué? Romanos 14:9 y Miqueas 5:1. Pero vamos por el orden de San Juan 5:21 y 23. Ahora va la de Juan. Juan 5:21 y al 23. Nos dice Juan 5, 21 al 23. Sí. Porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Exacto, sigue. El 22. Al Hijo, para que todos honremos al Hijo
como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo levantó. Sí, Que lo dio. sí. Hasta el El 23. 23. El 23, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Perfecto, perfecto. Perfecto, hermano. Tenemos a Hechos 17:31. Hechos 17, Hechos 17, 31. 31. ¿Alguien tiene Hechos 17, 31? Hechos 17, 31. Adelante, entonces voy yo. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Perfecto, perfecto. Y Romanos 14:9, ¿qué expresa? Y dice que porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Perfecto, para ser fue Señor de los muertos y de los vivos, ¿verdad que sí? Sí. Y Miqueas 5:1, Miqueas 5. 5:1. Miqueas. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerrero. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Okay. Dirá mejilla al Sí. juez de Israel. Perfecto, ya hay Sí. una cita bíblica, hermano. Sí, ahí está la cita bíblica. Aquí lo que estamos es tratando de ser lo más resumidos. Mantengan la cita ahí para desarrollarla. Volvamos al primer libro de Pedro, al primer libro de Pedro, capítulo 4, verso 17. Voy a leer. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será ¿Se el fin de entrecorta el aquellos? internet o soy yo? No sé. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios si primero el juicio comienza por casa, hermano? Como estamos hablando del juicio de los vivos, diga, hermano. No se oye. No sé, a mí se me entrecorta. No sé si soy yo o es tu internet. No lo sé. No. Ok, perfecto. ¿Me escuchan ahora? Puede ser el internet. Sí. Sí. Perfecto, hermano. Entonces, estoy leyendo en Primera de Pedro 4:17 que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, lo de la casa de Dios, quiero decir, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios, hermanos? Por esa razón, en los últimos días, el juicio de los vivos ha de comenzar muy pronto, muy pronto. En los últimos días, en la última hora, como dice Daniel capítulo 12, el juicio comenzará en la última etapa de la iglesia de la Odisea, que significa la iglesia enjuiciada, la última etapa del juicio. Entonces, hermanos, lo que el apóstol Pedro quiere enfatizar aquí lo responde también en 10:42 de Hechos, 10:42 de Hechos, que establece el apóstol Pablo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos.
¿De quién es el mandato? ¿A quién se lo dieron el mandato de ser juez de vivos y de muertos? A Jesucristo. Y lo vamos a ver en la próxima cita. Entonces, si el juicio comienza por la casa de Dios, y la casa de Dios no es de muertos, sino de vivos, como lo dice la primera de Pedro 4:17, pero en Hechos 10:42 dice que nos mandó a predicar y que testificásemos que Él es el Dios que Dios ha puesto a Jesucristo como juez de vivos y de muertos. Ahora bien, hermano, que porque hay un juicio a los vivos y a la iglesia última, a la iglesia de la Odisea. Y la Odisea es un estado espiritual, es un estado de salud espiritual. ¿Quiénes moran en la Odisea? La hermana Helen White, en el capítulo 5, en el Pero, y ahora, hermano, ¿me escucha? Sí, Hello. sí. Miren, se fue la luz, hermano. Sí, se notó que el internet falló, sí. Sí, la energía se fue, hermano. No sé qué vamos a hacer, hermano. Así Es fue el Para allá hombre. hasta donde aguante. Sí, tengo internet a través del celular de Mirna, que me lo ha prestado el de ella, y por eso tenemos una planta de emergencia que es el de Mirna, el celular de Mirna. Sí, pero de todas formas vamos a continuar. La luz se está yendo mucho en el país entero, y el verso 10:42 establece que Dios nos manda a predicar y a testificar de que Él es el juez de los vivos y de los muertos. Ahora bien, hermanos, ¿quién es el juez? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién es el juez? ¿El Padre o el Hijo? Hago una pregunta. ¿Quién es el juez? Tenemos Sí, ¿Me escucha? El hijo, sí, el hijo. sí, se escucha. Rodi dice que es el Hijo, el juez. En San Juan capítulo 5, verso 21, 22 y 23 expresa claramente a quién se le dio la autoridad, la prerrogativa de ser el juez de los vivos y de los muertos. San Juan 5, 22 expresa, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha entregado ¿a quién? Al Hijo. ¿Por qué lo entregó al Hijo, hermano? La pregunta del millón, la pregunta clave. ¿Por qué Dios, el Padre, le entregó el juicio de los vivos y de los muertos al Hijo? ¿Por qué, hermano? ¿Alguien me puede responder? ¿O la dejamos para responderla? Perfecto, hermano. Dice para que todos honren al hijo. Exactamente, para que todos honren al Hijo, porque el Hijo, Jesucristo, es el juez, por la razón sencilla, porque Cristo fue el único que se encarnó en el cascarón humano. Cristo fue el único que se humanizó para darse como ofrenda propiciatoria en la cruz del Calvario y vivió por nosotros lo que nosotros debimos haber vivido, la cruenta cruz. Cristo tomó nuestra vestimenta pecaminosa y puso su vestimenta en nosotros para redimirnos del pecado. Además de que Cristo se
se humanó, de que Cristo se encarnó, se hizo hombre y habitó en medio nuestro sin relación con el pecado, aún viviendo en un mundo de pecado, no tuvo relación con el pecado. Primer punto, ¿por qué se le dio la autoridad? El Padre le dio la autoridad al Hijo para ser el juez de los vivos y los muertos. Primero, ¿por qué se humanó, se encarnó, se hizo hombre, vivió lo que nosotros debimos haber pasado? Y segundo, porque vivió una vida de santidad, porque vivió una vida de santidad sin cometer pecado. Son los dos características por qué se le dio la autoridad para ser llamado el juez. Ahora bien, hermano, ¿quieren saber la respuesta también aparte de la Biblia? Comentario bíblico tomo 7. Comentario bíblico tomo 7 dice que Cristo aceptó la humanidad y vivió una vida santa, y por esta razón ha sido designado nuestro juez. Comentario bíblico tomo 7, comentario bíblico adventista tomo 7, establece claramente que Cristo aceptó la humanidad y murió una vida santa, y por esta razón Dios lo designó como el juez, como dice Juan 5:22, hermano, para que lo reconozcamos como el único que tiene los méritos suficientes para la salvación eterna. Llegó la energía eléctrica, hermano. Está como un arbolita, entrando y saliendo, saliendo y entrando. Entonces, hermano, por esa razón, Dios le designó, le dio la autoridad, la prerrogativa a Jesucristo, porque fue el único que se manifestó en carne, dice Primera de Timoteo 3:16. Por esta razón, Primera de Timoteo dice que se manifestó en carne, se hizo humano y vivió una vida santa, y por esa razón él tiene la experiencia humana, vivió como hombre 100% y no hizo pecado y no cometió pecado, y por eso él tiene los méritos suficientes, y por eso decimos, por los méritos sacrosantos de Jesús lo imploramos y lo suplicamos, porque él tiene los méritos que debió pasar este cuerpo humano carnal mío y suyo. Él tomó la responsabilidad humana y vivió por nosotros las consecuencias del pecado en la cruz del Calvario, y allí nos redimió con su ofrenda propiciatoria y vicaria, que es su cuerpo, la ofrenda propiciatoria que es su cuerpo, que es su pan, como decimos en la Santa Cena, y derramó su sangre, que es representado por el vino, como la purificación del vino, la limpieza, el día del juicio, el día de la purificación, de la limpieza, el día del Yom Kippur. Entonces, como él vivió el día del Yom Kippur como el cordero, como la ofrenda propiciatoria, que es el pan de vida, y cuando nosotros tomamos el pan en la Santa Cena y tomamos el vino en representación de su sangre, entonces somos perdonados por Jesucristo, porque hemos bebido su sangre y su carne para salvación y perdón eterno. Por eso él tiene la experiencia de la humanidad y vivir una vida santa. Dos características de por qué Dios lo ha nombrado como juez de los vivos y de los muertos. ¿Por qué juez de los vivos y de los muertos, hermano? ¿Por qué es el juez de los vivos? Ya lo hemos respondido. En el libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, él aceptó la humanidad y vivió una vida santa. Ahora bien, hermano, otra parte importante que en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 31, establece claramente que Dios estableció un día de juicio. ¿Para quién? Primeramente, según San Pedro 4:17, primer libro de San Pedro 4:17, ¿para quién eligió un día de juicio? Como dice Hechos 17:31, para el pueblo de Dios, para el pueblo, porque es necesario que el juicio comience por el pueblo de Dios, por los que están vivos en los últimos días, hermano, para los que están vivos en los últimos días. Y por eso Hechos 17:31 establece bien claro
que Dios estableció un día en el cual juzgará a quién, a los vivos, hermano. Dios estableció un día para juzgar a los hombres, a la raza humana, pero ese juicio se le otorgó al Padre, al Hijo, según lo establece San Juan 5:22, porque Él tiene los méritos suficientes para lidiar y ser el juez justo, de misericordia y de justicia, aplicar verdadera justicia a los hombres, porque la aplicará porque Él vivió humanamente y vivió una vida en santidad. Hermano, buscamos en el libro de Romanos 14:9. Romanos 14:9. ¿Qué expresa Romanos 14:9? Expresa lo siguiente. Por eso voy a ser bíblico en la primera parte, hermano, todo en la Biblia. Romanos 14:9 establece lo siguiente. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque Cristo para esto murió. Oigan esto, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El término Señor, Adonai, significa dueño, propietario, pero también en la literatura judía significa juez. Por eso es Señor y es juez, porque el término Señor de los vivos y de los muertos en Romanos 14:9 está diciendo que Él es el juez de los vivos y es el juez de los muertos, hermano. Por esta razón se confirma de nuevo lo de la cita anterior de Hechos 17:31, que Él es el Dios de los vivos y de los muertos, hermano. Miqueas, capítulo 5:1, establece lo siguiente. Miqueas, capítulo, por favor, el que lo encuentre primero me puede ayudar. Miqueas 5:1. Miqueas, capítulo 5, verso 1. Aquí está, ya lo tengo. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado y con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Quién es el juez de Israel, hermano? ¿Quién vino como carne y quién vivió una vida santa? Jesucristo. ¿A quién hirieron en la mejilla en los días de su ministerio? A Jesucristo. ¿A quién le dieron escarnio y lo escupieron? A Jesucristo, hermano. Rodearon a Sión, a los hijos de guerrero, y por esa razón hirieron en la mejilla al juez de Israel, hermano. Estas son citas que el juez de Israel es Jesucristo, hermano. El juez de los vivos y de los muertos es Jesucristo. Por esta razón, Cristo tiene los méritos suficientes para convertirse y ya está convertido en el juez de los vivos y de los muertos. Primero, dice Pedro, nosotros debemos comenzar el juicio por la casa de Dios, porque es necesario para limpiar ese día del Yom Kippur. Usted y yo debemos estar confiados de ir a este juicio de los vivos. Y por esa razón, hermano, en Primera de Pedro 4:17, en Primera de San Juan 4:17, establece lo siguiente: ¿cómo debemos estar seguros nosotros de ir a ese juicio de los vivos ahora en los últimos días? ¿Cómo debemos estar nosotros preparados, seguros, confiados? Según San Juan, 1 San Juan 4:17, establece lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Cristo en este mundo? ¿Cómo es Él? Amor, porque Dios es amor. Lo dice arriba en el versículo 16 y en el 18 dice, en el amor no hay temor. ¿Y cuál es el amor? El amor de Cristo. Y como Él se ha manifestado en amor, se ha perfeccionado en el amor en nosotros, para que vayamos con confianza en el día del juicio, hermano. Entonces, es el juicio de los vivos.
no es el juicio de los muertos, porque los muertos nada saben, dice Eclesiastés 9, 7 al 9. Los muertos nada saben. Por esa razón, hermano, hay que establecer el juicio de los vivos en los últimos días para que nosotros podamos entender cuándo inicia el juicio de los vivos. Hago una pregunta ahora. ¿Cuándo comienza el juicio de los vivos? ¿O nosotros sabemos el día y la hora cuando comienza el juicio en sentido general? ¿Acaso sabemos nosotros cuándo van a pasar su nombre y el mío? ¿Sabemos la hora y el día? ¿Cuándo inicia el juicio? ¿Cuándo pasará tu nombre en el juicio? No lo sabemos el día y la hora, hermano. Pero hay eventos que sí nos señalan, hay eventos que sí nos señalan el día y la hora, para darle inicio al juicio de los vivos. Ahora bien, preguntarán ustedes, ¿y cuál es ese evento que le dará inicio al juicio de los vivientes? Si nosotros buscamos la respuesta, hermano, por eso pregunté, ¿qué tiene que ver con el juicio de los muertos y de los vivos el Señor Jesucristo? ¿Cuándo comienza el juicio de los vivos y cuándo termina el juicio de los muertos? Porque ya los textos bíblicos dicen que Él es el juez de los vivos y de los muertos. ¿Y qué tiene que ver Jesucristo con el juicio de los muertos y con el juicio de los vivos? ¿Cuándo comienza el juicio de los vivos y cuándo termina el juicio de los muertos? Ahora bien, vayamos ahora a los libros de las profecías de Ellen White. Vayamos a los testimonios, al espíritu de la profecía. En el libro Señales de los Tiempos, hermano, del 15 de enero de 1895, que es una cita inédita, especial, una cita histórica, establece lo siguiente y dice: mientras los discípulos estaban discutiendo quién será el mayor, Jesús lo estaba percibiendo, su discusión de quién va a ser el mayor, y leía su corazón, sus corazones y sus deseos ambiciosos. Lo mismo sucede hoy en día, como en los días de los discípulos que discutían de quién iba a ser el mayor dentro del reino de Jesucristo. Ya Jesús, observándolo a ellos, estaba conociendo sus pensamientos codiciosos. Lo mismo sucede hoy. Hoy Jesús está pesando el carácter de cada individuo. ¿Qué es pesar? ¿Qué es pesar, hermano? Está juzgando. Pesar es juzgar. Pesar es juzgar. Eso dice Señales de los Tiempos, del 15 de enero de 1895, esta cita inédita. Jesús está persiguiendo también en nosotros los mismos pensamientos codiciosos que tenían los discípulos.